Una vez había una gallinita negra muy lista y muy laboriosa. Vivía en una casita que había construido en el valle y la tenía siempre limpia y arreglada. Y en las montañas de enfrente vivía un viejo zorro muy astuto. Qué tunante era aquel zorro. Su casa era una oscura madriguera entre las rocas. Vivía con su anciana madre, que le ayudaba en sus fechorías. ¿Y qué diréis que se le ocurrió? Pues nada menos que comerse a la gallinita negra. Y por eso se pasaba las noches enteras sin dormir, pensando en la manera de cogerla. Tanto pensó que se quedó delgado como un palo. Hasta un día que ella cogió un saco así a la espalda y le dijo a su madre: «Madre, ponga ahí a hervir una olla de agua y procura que ya esté hirviendo para cuando yo llegue. Voy a pillar la gallinita negra y nos la comeremos para cenar». Bueno, probó meterse debajo de la mesa y le quedaba el hocico. Y después se colocó como pudo. Llegó la gallina y dice: «Por esta vez no me has podido coger, zorro malvado». Yo siempre he pensado que el cuento es una especie de casa en la que viven unas personas o unos personajes, ¿no? Entonces a mí me daba la impresión siempre de que el narrador es como ese intermediario que o bien te está narrando lo que está pasando dentro de la casa, de manera que tú casi virtualmente te haces idea de lo que está pasando en esa casa, o bien es capaz de abrir la puerta y invitarte a entrar y que tú veas lo que está pasando. I al cap de poc arriba el drac. Sento olor de carn humana. Em menjaré, si Déu mana. Sento olor de carn en dol. Em menjaré, si Déu vol. El Homo sapiens empezó a ser sapiens porque empezó a contar ficciones, empezó a entender el mundo a través de la ficción, inventando, por supuesto, historias fantásticas, maravillosas. Y que el cuento pues lleva con nosotros posiblemente 140.000 años, mientras que la palabra escrita pues es muy reciente, hace 6.000 que hemos inventado la escritura. La transmisión oral pues es sobre la que se fijaron los mitos, sobre la que se fijaron pues los arquetipos, o sea que yo creo que es la madre verdadera de la literatura, es de lo que llamamos literatura, es la literatura popular, es la literatura oral y es el cuento oral. ¿Canto valio eu? Usted va a 12 monedas. E como sabes tú que vale 12 monedas? Porque Jesucristo foi vendido en 13 monedas. Usted vale eso, non vale máis. Dice, bueno, ten cara de ser verdad. E que é o que me engaña a mí? Ai, usted gaño eu. Engaño eu que usted pensa que son un cura, eu son un ferreiro. Acabouse. Cada día existe mayor consenso en torno a la idea de que los cuentos populares son el fundamento de la literatura, de todas las literaturas, de la narrativa en este caso. Al principio, bueno, pues había discrepancias, había muchos teóricos que defendían que el cuento pues no dejaba de ser un residuo de una época de esplendor literario, en fin, esto ya está abandonado por completo y hoy más bien se le ha dado la vuelta, ¿no? Y más bien se piensa que la literatura oral es la que da soporte a todas las literaturas escritas. Los cuentos encierran esa sabiduría que se quería transmitir, de ese bagaje de conocimientos que servían para la vida. A mí siempre me ha parecido la tradición como una especie de catálogo de respuestas a lo que uno se pregunta en la vida. Yo diría que el cuento está en la categoría más elevada. El primer contacto que yo tuve fue con la fábula, porque mi abuelo, leonés, siempre me contaba cuentos de zorras que perseguían a carros con gente que llevaba sardinas, y entonces algunos no los entendía muy bien, pero el mundo de las zorras, deseando comerse las vituallas de la gente que andaba por el campo, fueron los primeros cuentos que yo oí. Uno que me gusta mucho contar es que los cuervos, usted sabe que siempre que le hablas a los cuervos te hacen un abren la boca. Son muy cumplidos, todas las veces que hablan le contestan, ¿eh?
Entonces lleva un cuervo, un trozo bueno de carne en el pico, y una zorra que estaba hambrienta y lo ve, le dice, hola Juan, y el otro, guau, al hacer guau, se le cae el trozo de carne. La zorra lo coge a 100 por hora y desaparece. Y va más triste allá a su casa. Y le dice a su mujer, chica, mira lo que me ha pasado. Y le dice, no te sofoques. Tú tranquilo, que le vamos a dar un buen escarmiento. Dice, mañana cuando pase por debajo de donde estemos nosotros, verás qué conversación vamos a tener. Pues nada, ya ven a la zorra que llega por allí. Se están allí los dos en la rama y dice, chico, que sí es verdad, que sí es verdad. Dice, pero bueno, ¿qué es lo que es verdad? Dice, que nos han invitado a una boda. Dice, ¿dónde? Dice, ahí encima de esa nube. Dice, va a haber de todo, de todo, de todo. Va a haber gallina, va a haber pollo, va a haber ternera, va a haber de todo. Dice, y podemos llevar los invitados que queramos. Dice, claro, dice, pero como yo no tengo alas, dice, no te preocupes. Mi marido y yo juntamos las alas, tú te subes el medio y tiramos para arriba. Pues total que la zorra se sube encima de los dos y salen tirando para arriba y le preguntaban, ¿ves el bosque muy grande? Dice, pues sí, lo veo como una alfombra grande. Más para arriba. ¿Cómo lo ves ahora? Dice, pues poco más que un pañuelo. Vamos más para arriba. Dice, ¿cómo lo ves el bosque? Dice, como un puntito. Y dice, vale. Dice, ay chico, qué calor me estás dando. Dice, anda, apártate para allá. Le dice al marido. Se aparta el cuervo y al apartarse el cuervo, claro, la zorra baja en picado. Tuvo la suerte de caer en un arbusto muy frondoso, con una copa muy apretada, por lo que no se hizo mucho daño, demasiado, o por lo menos no le costó la vida. Se vino para su madriguera y el búho que la estaba esperando, cuando la vio venir, le dice, hola señora zorra, ¿qué tal le ha ido a usted en la boda? Y la zorra se limitó a decir, pues mire usted, si de esta escapo y no muero, no iré a más bodas en el cielo. Y lo más conmovedor de todo esto es cuando alguien me dice, no sabe usted lo contento y lo agradecido que le estoy, porque en su libro he encontrado un cuento que me contaba mi abuela que yo había perdido por completo. Y me lo dicen casi con lágrimas en los ojos, porque es cierto que la función afectiva de crear lazos que tiene el cuento es insustituible. Quien te cuenta cuentos es una persona que te aprecia, porque dedica su tiempo a hablarte, porque intenta hilvanar historias para ti. Todas las personas que le preguntamos cuando eran pequeños a quién recordaban, siempre recuerdan a las personas que le contaban cuentos. El primer recuerdo que tengo es precisamente de mi abuelo. Mi abuelo era un buen narrador y además solía reunir público para contar cosas y las contaba con una gracia enorme, ¿no? Y entre ellas iban anécdotas, iban cosas que le habían pasado a él, pero iban cuentos también. Entonces la primera sensación que tengo es esa, estar al lado de mi abuelo escuchando cosas graciosas, que además siempre tenía una chispa especial para contar. Mis más antiguos recuerdos pues son las noches de invierno, cuando veníamos a ver a mi abuelo Felipe aquí en casa de tía Juliana. En la lumbre, en el hogar, en el humero, se juntaban en invierno al fuego en la última planta de la casa y se ponían a contarnos estos cuentos. He de decir que tía Juliana nunca ha dejado de contar cuentos. Entonces, desde que era un niño pequeño hasta ahora, que se los cuenta a mis hijos, nunca ha dejado de contar cuentos. Una mujer, eran compadres del cura y ella, y fue a verla. Ahora llegó el hombre y cerró la puerta. No sabían ni meter y tenía un cesto allí, le metió en el cesto y le colgó con una cuerda de una vara de la morcilla. Bueno, pues subió el hombre y me dice el hombre, pues una vez que algo temprano debíamos de rezar el rosario. Pues como tú quieras. Bueno, Padre nuestro, que estás en el cesto, mete los hábitos para adentro. A la tercera vez tiró muy fuerte, se rompió la cuerda, le cayó en la cabeza del hombre y pegó con la nariz en el suelo. Dijo el cura, ángeles somos y del cielo venimos, cesto traemos, paja pedimos. Pues si ángeles hay y del cielo venís y paja pedís,
haber venido por la puerta de la calle, no por el jumero, que me habéis hecho dar con la nariz en el suelo. Tía Juliana es la hermana de mi padre y se quedaron huérfanos muy pequeños. Se puede observar el detalle de que iban descalzos, ¿no? En esta zona que hace frío, hace 70, 80 años, pues iban descalzos. Y entonces vivían en una pobreza extrema y en unas condiciones, pues ya se puede ver aquí. Ella es tía Juliana y él es mi padre, con unos aspectos, en fin, muy humildes. Ella era muy pequeña cuando su madre se murió y quedaron 3 hermanos. Y ella crió a los hermanos como si fuera su madre. Mi abuelo Felipe era cabrero, se pegaba los días y los meses por ahí. Entonces, pues criaron bastante solos y bastante cerca de sus tías y de otros parientes. Tenía 2 tías que también la ayudaban mucho. Por eso la Juliana ha sido muy inteligente, porque ha estado al lado de gente que eran inteligentes. Y como dice el refrán, dime con quién anda y te diré quién eres. La familia sin duda ha sido siempre, como ella cuenta en los cuentos, una familia muy unida y muy matriarcal. Los hombres muy a menudo estaban fuera. Entonces las que controlaban, las que dominaban y las que organizaban la vida familiar eran las mujeres, especialmente ella. Y eran unas mujeres con una personalidad muy fuerte, con mucho carácter. Y mire usted que casi no sabía escribir, no sabía casi ni firmar, pero después cuando se hizo novio del marido que se casó, pues ya fue cuando la guerra y ya tuvo que... Ella sola se fue imponiendo a ir escribiendo las cartas y él a su manera se la entendería, pero al primero casi no sabía ni firmar ni escribir. Realmente es extraordinario que un narrador iletrado, que no inculto, sea capaz de reproducir un cuento, digamos, básicamente de la misma manera, aunque le pueda añadir o quitar algunos detalles según las ocasiones, ¿no? Y el hecho de que sea iletrado lo explica mejor. Porque claro, como él no tiene el apoyo de la escritura, tiene que confiarse a algo. Y ese algo es la estructura del cuento. Y él sabe que eso es sagrado, entre comillas, ¿no? Eso no se debe tocar porque si no el cuento se desintegra y pierde sentido, ¿no? Esa es un poco la clave de todo esto. Y por eso esas personas extraordinarias que cuentan de corrido un cuento que puede durar media hora. Gizon batek eukusan 3 alaba, da juntzirin Artajorran, goxin, lapiku zuten itxike, engerrak egosteko, datozanin jateko. Bazier duen biherrin, baina denpori baioin aurrera, eta alaban alzuzeri zautzen, juteko etxera. Ia zelan dago esan lapiku edo zue edo juteko. Da, junzan, baina akordau jakon, hango izen balego txarrantxie, kuman balego umie, da jauziko balitz txarrantxie, Ilgo leuke umie. Dene negarrez hasi zen da, antxe negarrez da, aitiernegetan solun. Lo más normal es que cuando empiezas una entrevista de este tipo, preguntes por el entorno, la leyenda del Castro, la moura de no sé qué sitio, los cuentos de animales, etc. Y resulta que Ángel de eso no sabe, no le interesó, pero sabe de aquellos otros cuentos que llamamos ordinarios o maravillosos y que casi nadie sabe, salvo Ángel. Eu tiña un rapaz para cuidalas, para ir a pastar e esa cosa. Un día estaba pastando, era cando San Pedro e San Pablo andaban preparando o mundo. Entón viñeron por ali, xa se lles daba un cordeiro para asalo, para comelo. E o chaval dixe, pois collan o que queiran. Colleron o cordeiro e prepararon, non é? Pois dixeronlle que pedira 3 cousas, o que quixera que lle iban concedelas. Entonces San Pedro estaba por detrás de San Pablo, dicíndolle co dedo que pides o cello. E dixo ao chaval, cala, burro, cala, eu ben sei o que hai pedir. Cómo se crean los repertorios y cómo una persona acerca los repertorios a su propia vida, que me parece que es un poco el secreto de la formación de la cultura popular, ¿no? Cuando era niño, ¿no? En la escuela, ¿no? De pequeñito ya me pusieron a teatro y ahí se despertó una gran afición al teatro y es una cosa que lo tengo un poquito dentro. Hay
personas, como bien sabes, que tienen una cultura amplísima, en el sentido de un cultivo de la propia personalidad que ha sido voluntario, que se ha basado en el interés propio por lo patrimonial y que todo eso da al final unos personajes que tienen conocimiento amplísimo de la vida, de los oficios, del oficio que habitualmente tenían, de manera que la cultura está tan unida a ellos, está tan unida a su propia vida, a su existencia, que es una verdadera cultura. Chámame Ángel. Yo son de un pueblo que se llama Irixúa, un municipio de Pontenova. Fomos 6, un morreu, quedamos 5. Aquela escola, bueno, os maestros pouco máis sabían que sei eu. En libros había un silabario, lle chamaban, en un libro segundo, chamábamos ali a cara de Cristos. Esa cosa. Depois non había outros libros máis. Escribíamos nunha pizarra para non gastar o papel. Moitas veces quedábamos do colegio porque había que ir a chamar as vacas. E estuve ali, naquela aldea, ali trabajando todo o tempo. He ido nos inviernos, para no tener frío, a serrar con esa sierra de aire. Y en el verano iba a Castilla, a la provincia de Segovia, a segar. Y así ha sido mi vida. Yo fui 11 veranos a Segovia. Eran bastantes horas, de sol a sol. Alguna vez había que ponerse de pie para coger aire, con la calor que hacía. Era bastante duro. Del otro lado del río tengo de hacer mi labor. Del otro lado del río tengo de hacer mi labor. La gente trabajaba en el campo. Y por las noches, cuando venían de trabajar, lo primero que hacían era lavarse los pies. Y después los niños se reunían alrededor del abuelo, de la abuela, y contaban esos cuentos. Mi abuela se quedó viuda con 4 hijos, 2 chicas y 2 chicos. Y todos los mayores nos acordamos mucho de cómo nos tenía allí y cómo nos cuidaba. Venían los jóvenes, más que nada era a eso, a oír cuentos. Todos contentos venían a nuestra casa. Benigna Lassuén es nieta de María Martina Maruri, que fue una de las principales informantes de Resurrección María de Azcue. Azcue, de cuando en cuando le iba. Mi abuela allí estaba cosiendo, mientras que cuidaba a los niños, pues allí pasando el tiempo con todos los nietos. Resurrección María de Azcue, también conocido como el cura Azcue, empezó a recopilar esos cuentos vascos entre finales del 19 y comienzos del 20. Yo le veo a un bulto grande o así que hablaba con la abuela, pero no me acuerdo más. Él mismo, en una nota a uno de los cuentos, titulado Dos diálogos entre Lamias de Lamiarán y Arlabán, dice: el primer diálogo procede de labios de mi madre, el segundo se lo oí a María Martina Maruri. María Martina Maruri era de Murélaga o hoy Aulesti. Mi abuela cogió un caserío que estaba vacío a la terminación del pueblo, hacia Lequeitio, un sitio muy bonito. Es un barrio que hay 4 o 5 casas, el río pasa por detrás y de día recogía huevos por los barrios. Ella iba a Guernica a vender y luego pues recogía otra vez y así arrastrando la vida. Ya no queda más que recuerdo la vida de antes. Pero había mucha más unidad que hay ahora entre la familia, Porque ya le digo a usted, esto de que, pues vamos de serano para aquí o para allí.
pues estabas allí de serano con toda la familia, contando historias o hablando de esto, de lo otro, o contando cuentos. Y se pasaba muy bien el serano, se pasaba pero muy bien, entre la familia. Una vez para un lado, otra vez para otro. Ahora ya cada uno en su casa. Entonces no es como ahora, que ya está la tele y ya... Entonces no. Y antes se hacían muchos cuentos y muchas cosas en las islas. Las islas, madre mía. En España yo creo que han existido reuniones para contar en todas partes. Los inviernos producían ese aislamiento brutal de los pueblos, donde la gente ya había hecho todas las faenas y estaba aislada, recluida en su casa. Entonces se juntaban muchas veces por debajo de la nieve, haciendo caminos por debajo de la nieve, en 2 o 3 cocinas, y allí se hacía de todo. Se recitaban poemas, la gente que lo conocía los poemas, se contaban cuentos, pues la gente escuchaba, participaba, etcétera. Ahí se hacía de todo. Ahí se bailaba, ahí se jugaba la baraja, ahí se ponían a hacer cuentos. Ay, Dios del alma. Estábamos esfollando, éramos todos rapeciños. Claro, tiñamos sono, queríamos nos deitar, e había que esfollar de noite. E entonces el contábanos contos e entreteníanos, e meu padre sabía moitos contos. Na miña casa contaba moito o meu pai. Pois des que se denaba, pois xuntábase para a casa da Pulavila. Todos os pueblos había unha casa para xuntarse ali. E logo ali, según o tema que se quitara, empezábamos a xugar a baraxa ou esa cousa, pois xugábamos. E cando non empezaban a contar cuentos e esa cousa. E se había un que tocara logo alga gaita ou unha flauta ou eso, tamén armábamos de baile. Hasta 1 da noite ou hasta 2 da mañá, algunhas veces, según caera o tema. E case todos os días, mentre non se empezaban os traballos do monte. En canto se empezaba eso, non, xa non se iba pola vila, viña a xente cansada de traballar, esa cousa. Entón xa acabamos as polevilas. En las casas de esta zona, por lo menos del campo, pues lo único que había eran los cuentos y unos romances que se cantaban desde 1 de noviembre hasta que pasaba Reyes. Nos dedicábamos a eso, nos reuníamos la gente joven y una cosita más ligera que se solía decir en la fiesta, como un piropo a la mujer que estaba bailando y decía: buenas noches, bella Aurora, tú eres reina, emperadora, eres princesa y sultana, y aquí, delante de la gente, me va a decir la verdad, ¿te vas a casar conmigo o me lo vas a negar? Como me digas que no, ay, como me digas que no. Como me digas que no, pobre y triste me retiro, y como me encuentre un pozo, como yo me encuentre un pozo, te juro que no me tiro. Los cuentos los aprendíamos en la época de la rosa cuando más, porque nos íbamos antes de verse al campo a coger la rosa. Normalmente se traía mucha la rosa del azafrán, y claro, para sacarle el azafrán había que montarla luego y siempre quedaba para por la noche. Entonces, como se madrugaba, pues a la noche te daba una mosca que no encontraban los pelos. Entonces había gente que se daba mejor y decíamos, venga, siga, cuenta tú un cuento, o la otra, cuéntalo tú. Y es ahí donde más cuentos se sentían. Historias de apariciones, que se le apareció a una un familiar muerto, que a la otra cosa, y es cuando más cuentos y historias se sabían. Por eso le digo que siempre que se juntan más de 2 mujeres, hay cuento, hay chascarrillo, hay chiste, más o menos fuerte, y hay de todo. Y en aquellos tiempos que había mucha gente que acostumbraba en sus casas, cerca de una hoguera, contando sus cuentos, y los niños se esparcían al lado, un día de mucho frío, un día de invierno, era una cosa que se hacía mucho antes. Pero eso ahora es una lástima, pero
se va perdiendo, poco a poco se va perdiendo. El meterlo en algún sitio, como yo he intentado, que es hacer los arquetipos, es decir, la forma más común posible del cuento en un momento determinado, es para que definitivamente no se pierdan y sirve para que una vez y otra volvamos a reunirnos y a mostrar la misma sorpresa de siempre, cómo es que este cuento está en Andalucía, en Sicilia y en el norte de Europa. La variedad, la variabilidad, ¿no?, del cuento es como un bosque, ¿no? A lo mejor exageras una cosa, la repites, cuentas una pequeña cosa que es una vivencia tuya de cuando eras pequeño y la metes ahí, ¿eh? Sí. Yo qué sé, Eso también vale cosas. cuando cuentas a un niño, según la afición que ves que tiene él y que está embelezado, después tú vas alargando, vas cortando y lo haces de esa manera, porque al pie de la letra no, pero siempre vas aportando alguna cosa nueva. Era una viuda que tenia un fill. El fill aquest també tenia moltes ganes, moltes, de veure Sàvia que es havia mort. I sempre pensava en Sàvia, I un dia va dir, bueno, va anar-hi en sort i va sembrar una favera. La favera aquesta se'n van cuidar molt, va pujar per amunt, fins que va arribar en el cel. Bueno, i en Pere se la ben mirava i diu, bueno, i ja és en el cel la favera aquesta. La qüestió és que un dia ell pensava en Sàvia que es havia mort. Puja per amunt, per la favera, fins que la favera ja era en el cel. I va arribar al cel. He notado cuando tú estabas contando de Pere de la Favera, estabas aportando tu forma de ser y de pensar, estabas ahí contándolo a tu manera, como si me estuvieses contando cualquier cosa que te había pasado a ti, no lo de Pere. Tú estabas diciendo todo aquello y yo pensaba, ahora él mete lo suyo por ahí. Sí, claro que sí. Claro. Sí. Son los mismos cuentos, pero que nunca son iguales, ¿no? Porque reflejan la realidad del momento o la realidad de una zona. También reflejan muchas veces los intereses o las preocupaciones o el carácter de un narrador determinado. Sí, yo el primero que he contado me gusta porque era el único cuento que sabía mi madre. Cuando tenía que contarme uno siempre me contaba el mismo. Y a mí me gusta mucho el amor de los Trastroños. Además eso de príncipes y princesas siempre ha sido muy bonito. Això era una vegada un rei que tenia 3 fills. Quan en el gran li va arribar l'edat de cercar l'Ota, se'n va anar a Corramon i mai més van saber res d'ell. En el segon li va passar el mateix. I quan li va tocar en el petit, li diu a son pare, mon pare, jo anaré a cercar l'amor de les 3 taronges. Este es otro cuento maravilloso de la tradición española, pero que entronca con otras muchas versiones del mismo relato en toda Europa. Tan es así que Prokofiev se basó para su ópera del mismo título, El amor de las 3 naranjas, en la versión rusa. Va ser partit i se'n va anar. Camina aquí, caminaràs, i es va fer de nit. I va veure un llumet en fora, i va dir, allà tenc que anar. Quan va arribar allà, va trobar una dona que garnava el forn amb els cabells. I li diu, què fas, dona? Garn? Diu, mira, jo te donaré un dineret, però tu m'has de deixar passar la nit aquí. Ah, no, que el meu home és drac
i se menja tota la carn cristiana. Los cuentos maravillosos son cuentos que normalmente no son creídos, desarrollan un universo fantástico, pasan cosas extraordinarias, lo sobrenatural tiene un papel importante. Luego está otro género que es la leyenda está relacionada con las creencias, son cosas que se cuentan porque se creen y están relacionadas un poco con la cosmovisión de una comunidad. Las leyendas urbanas, de hecho, en ese sentido no se diferencian mucho de las leyendas de toda la vida. ¿Verdad? Allí todas las historias, pasaba algo en el pueblo, siempre había en invierno fantasmas por la calle, siempre había un fantasma, se solían salir en invierno. Y hay un fantasma, y por esa calle no paséis que hay un fantasma, siempre a la misma hora. Y luego los cuentos de animales, que también son cuentos que suelen sobrevivir más al paso del tiempo, son más sencillos. Esos son cuentos donde los animales están antropomorfizados y hablan. Ahí en la Solana, pues había una pajarina que tenía el nido. Tenía el nido y tenía los pajarines, pues chiquitines. Y ya un día se enredó a nevar. Se enredó a nevar y claro, la zorra no tenía que comer. Y ya viene y le dice a la pajarina: pajarina, si no me das un hijo te corto la mata. Y se la meneaba y la metía miedo, claro. Se cortó la mata. Bueno, hasta que ya cogió la pajarina y le tiró un pajarín. Le tiró un pajarín y le cogió la zorra y arreó. Y después la pajarina empezó a llorar. Estaba llorando cuando pasa el caraván. Y le dice: ¿qué te pasa, pajarina? ¿Qué te pasa? La primera vez que escuché este cuento, que es un cuento muy difundido, por otro lado es el del Alcaraván Comí, me sorprendió que ella iba señalando lugares fuera de la casa, de los prados perdidos, el pando, la mata, etcétera, etcétera, y entonces me di cuenta que es que la geografía del cuento era una geografía local. Eso es una característica de los cuentos de la montaña leonesa, que es que muchos de ellos, aunque sean cuentos maravillosos, digamos, de difusión universal, pero la tendencia de los narradores allí es a ubicarlos en la zona. Marchó la zorra, llegó a los prados perdidos y estaba el caraván y le dice: bueno, caraván, ¿para qué le dijiste esto a la pajarina? Porque quise. Pues ahora te como. Dice: bueno, pero me tienes que subir antes al alto de la Peña Laugaza, que es aquel monte que hay allí. La relación entre narración y paisaje, y entre paisaje y memoria, y no es una cosa propia de ella, de hecho, en cuentos recogidos por los Espinosa, a veces hay menciones locales, y bueno, pues eso es una cosa que a mí me encantó de encontrar en ella. Una historia es como el viento, viene de un lugar lejano y lo sentimos, y que me atrapó, digamos, y desde entonces de esa frase, el viento de esa tradición, de esa persona que la pronunció, pues me empuja y comencé a sentir cada vez más deseos de llevar eso a la práctica, porque llevaba muchos años trabajando en bibliotecas y en archivos, y a mí realmente de haber oído pues las experiencias de los grandes folcloristas del XIX o del propio Espinosa recogiendo cuentos en España, pues me había entrado el gusanillo de hacer yo eso. Yo me topé con el asunto de los cuentos populares de una manera fortuita y me pasó lo que le ha pasado a tanta gente, que un poco por curiosidad o por un azar de la investigación topan con este asunto y poco a poco van entrando en él y al final quedan absolutamente atrapados por él, ¿no? Porque es, sin duda, yo creo que es la materia más fascinante con la que se puede encontrar un investigador de estas cosas. Y me sorprendió que aquellos cuentos que yo vagamente recordaba de mi propia infancia, pues como que no estaban al día, que los últimos estudios importantes pues eran de los años 20. De verdad que había habido también en esto, consecuencia de la guerra civil, en fin, un vacío de interés que me pareció alarmante, porque enseguida me pregunté, bueno, ¿y cómo estarán estos cuentos hoy en día? El rey se queda viudo y se casa con una mujer que tiene una hija, pero es más fea que Picio, y la que tiene el rey es preciosa. Entonces la madrastra, para que se volviera fea, la mandaba todos los días a lavar al río.
Y un día hay una mujer que dice que se había caído un anillo. Y la muchacha se agacha a meter la mano en el agua para sacarlo. Y claro, lo coge el anillo. Pero al dar con la frente en el agua, le sale una estrella de oro. Quan se mirà en el mirall, va veure que tenia una estrella d'or en el front. Això és el premi de la teva bondat. Este es uno de los cuentos fundamentales de los que llamamos maravillosos y que en España se titula Estrellita de Oro o Mariquilla Ríe Perlas, y es la Cenicienta española, que no tiene nada que ver con las otras Cenicientas que conocemos, no tiene nada que ver con la versión de Grimm, y sin embargo es muy auténtica y muy nuestra. Y claro, a la madrastra le cuenta todo lo que ha pasado. Entonces a la hija le dice, mañana estás tú yendo a lavar. La otra dice que ya lo creo, que ya no tiene que ir a lavar, que vaya la otra. Dice que no. Mañana vas tú a lavar, que te pase lo mismo que ella. Pero la mujer le dice que meta la mano y dice que la meta a la otra. Y le dice que no, tiene que meter la mano y sacarle el anillo. Y es que yo quiero llevarme la estrella de oro para mi casa igual que mi hermana. Y dice, pues tienes que meter la mano en el río y que te dé el agua en la frente. Y dice que ella, ¡wow!, que eso vaya asco. Total, que a la fuerza ya mete la cabeza y en vez de darle una estrella, pues le sale el rabo de un burro. Quan ella se mirà, hi va haver un terratremol. Crits, plors i de tot i molt. Perquè en tos d'una estrella d'or en el front, el que li va sortir va ser una pota d'asa. Esas lecturas que yo conocía y reconocía los cuentos que me habían contado, yo suponía que sabía mucho de este tipo de literatura. La verdad es que no sabía nada. Y que progresivamente, a medida que fuimos haciendo entrevistas, que fuimos conociendo gente, conociendo investigadores, nos fuimos enterando que aún había una sociedad que necesitaba ese tipo de literatura y que había que hacer algo más que recoger para que esa literatura no desaparezca. Jantzitzesan beste arropa batzuk, desku garbitute hitzesan, da, eiban ogizori. Baina zer, eiban ogizen? Sartu ban? Bai, sartu ban, beren erestune, mutilen erestune, sartu ban ogizin. Masa. Da gero, krak erdi ditu ban, erdi ditu banin, jauze jakon platerera beren erestune. Este otro cuento es Como la vianda quiere la sal, uno de los grandes cuentos de la tradición paneuropea. Por ejemplo, William Shakespeare se basó en la versión inglesa para su King Lear, y en España pues está prácticamente en todas las lenguas del Estado. Bai, alandabe aurrera eiban, da eskondu behin zirin. Da bodara aikeben zertu ben, invitau ben. Bera neskin daike? Neskin daike be. Da juntzan, da gero banketoria amaitu zanin. Agindu ban, neskiek agindu ban, haren beraiken jana arezeri ezeri bez botateko gatzik. Ezeri bez gatzik ez botateko. Ez hau zen, kosineruri. Da. Holan txikei ben, da gero ia zer... Amaitu zanin eskontzi, hasi zan preguntez, ia guztauz jaken bazkadize, eta holakok. Daliago zanin beraiken maire, zer zautzen daitek? Zer zautzen da. Ia jateko gozu egon zan preguntautzen neskik? Neskik, bai. Da, ba... Faltatxu be. Esan bezitzen ningu, ezin eban esan be, hori, baina... Ba, falta bat... Topotzela bat falta bat, gauze bateri ba. No, gauze guzti, danari, dana zangaz da bakuta. Da... Ba, txakola guztau. Zer ekipa? Zer ekipa, esetzen da. Ba...
Gatza bide belako. Gatzik ezeukela janari. Gatzik ezeukela janari. En España ha habido un curioso menosprecio por parte de los cultos hacia la literatura esta, que es literatura de mujercillas, literatura de abuelas, y yo creo que ahí está lo que dio origen a las grandes tragedias clásicas, a los grandes mitos, o sea, todo ha nacido de la literatura popular. Hay una tendencia, a veces subyacente, involuntaria o como se quiera, a considerar lo escrito como paradigma de la verdad y lo oral como cuestionable. Los curas, que eran los depositarios de mucha sabiduría, sin embargo, las costumbres populares no les hacían demasiada gracia. En fin, este tipo de reuniones para contar, pues sí, ¿qué cuentan? ¿Qué se está transmitiendo ahí? No es algo que le gustase mucho a los eclesiásticos. Hay una que está casada, pero está muy flamenca y al cura le gusta. Entonces, cuando el marido se iba al campo, pues él se iba a echar fuera las canicas con ella. Entonces una de las veces empieza a llover y el marido se viene antes de tiempo. Claro, no sabían de meter a la cura. Entonces lo coge y en la pajera, bueno, ¿se ha visto lo que es una pajera? En las cuadras donde están las caballerías hay un sitio así como un pozo más grande, que es de echan de la cámara la paja para desde ahí repartirla a los pesebres. Y dice al cura, métase usted en la pajera. Pero se asoma y claro, se ve dejado las patas de fuera. Y ve entrar al marido y se pone, señor cura que está en la pajera, esconda los pies que los tiene de fuera. Dice su marido, chica, qué contenta estás. Y hombre, encima de que vienes temprano, ¿quieres que te reciba enfadada? Pero vuelve la cabeza y ve que las patas se le siguen viendo. Dice, señor cura, si no me ha entendido, esconda los pies que está aquí mi marido. Era un cuento del secreto de la tertulia campesina, era el momento en que la gente se reía, digamos, del poder dominante, ¿no? Su forma. Había cuentos de curas, frailes y monjas que eran todos cuentos eróticos. Es la forma del pueblo que tenía de ver el poder de la Iglesia, pues era un poco burlándose y haciendo una crítica, bueno, divertida, pues porque al cura lo pillaban siempre de mala manera y le daban su escarmiento antes de que consumara. Pois eso era un que marchou para Suiza. Entonces deixou a muller embarazada. Entonces o cura, cando soupo que marchara o rapaz, foi un dela e dixolle, marchou o rapazo, e marchou. Pois tamén che tuvo apuro de marchar, puido botar uns días máis, e deixou os ollos só pequenos sin facer. Como deixou os ollos só pequenos? Sí, deixou sin facer. Agora a salir o pequeno sin ollos. E yo, entonces, hai que chamalo, que volva. Ele non pode volver, ele leva un contrato, hasta que acaba o contrato, non pode volver. Dice, vai por ali, se queres, a ver se amañamos de facellos, é unha desgracia casar o pequeno sin ollos. E bueno, foi para un locura, e fito yo cura os ollos ao pequeno. E o pequeno, despois, naceu uns ollos moi ben feitos, é todo. E cando veu o rapaz a casa, pois dixo a muller, mira, marchache, claro, nosotros non sabíamos eso, ese non é o cura salnos o pequeno sin ollos. Como sal sin ollos? Si, quedaran os ollos sin facer, e ben deitamos do cura se non salnos o pequeno sin ollos. E logo, como fízolle o cura, e como tú non estabas, deitamos del. Bueno, dixo, pois fízolle ben, que ve. E o cura tiña unhas cabras tamén. E baixo el, e foi, e quitoulle os ollos a cabras do cura. E despois o domingo foi á misa. Empezou o cura, que había malhechores, que lle quitaran os ollos á súa hacienda, e que eso que non se debía facer, e que facer daño, e tal. E outro estaba na misa e botou pola iglesia arriba, ainda misaban de cara para o outro lado, e agarrou para o tana do cura e dixo, oi, señor cura, e usted, se un fai os ollos aos pequenos, por que non os fai ás cabras tamén? A veces más que anticlericales son una especie de toma de posición o de distanciamiento con un estamento que no es el propio pueblo, ¿no? Es decir,
son muy frecuentes los cuentos del cura y la criada, pero no porque vaya a hacer nada malo el cura, sino porque la criada, por ejemplo, le pregunta al cura cómo tiene que preparar un guiso o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces el cura se vuelve y le contesta en latín macarrónico la solución a la criada, ¿no? De esos hay muchísimos, hay muchos. Los curas antes tenían todos ama. El ama de cura siempre era... No tenía nombre, era el ama de cura. Y había un cura que era muy tacaño, se compra un pernil y lo encierra bajo llave. Y a la mano le daba que lo probara. Y siempre se llevaba a misa delante de él. Como entonces los curas decían la misa mirando al altar, no es como ahora que lo dicen mirando a la asamblea. Pues claro, cuando el cura se da la vuelta para decir la misa, el ama coge y se va. Pero el cura que se revuelve y la ve irse, se revuelve y le dice: mariquilla, si te vas, ten conciencia y corta poco, que me cuesta 20 reales por Cristo Dominus Nostrum. Había ahí un señor, ya mayor, se ahogaba mucho y no estaba para ir a la iglesia ni eso. Bueno, y había aquí un señor cura muy crico. Ya le dice, viene y le dice: ¿qué tal, Basilio? ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy. Dice: hace ya mucho tiempo que no va a misa. Que no va a misa. Dice: bueno, mire, siéntese aquí un poco junto a mí. Siéntese aquí un poco. Le voy a contar un caso que pasó en Extremadura, porque ese señor estuvo en Extremadura después, él y la familia, pues no tenía más que un hijo, pero estaban en Extremadura. Y dice, verá, dice, había una pareja de novios que estaban chalaos. Estaban chalaos, relochos. Bueno, dice, y resulta que fueron a comprar la ropa y el coche que llevaban tuvieron un accidente y se mataron. Un accidente y se mataron y ya llegaron a la puerta del cielo. Llegaron a la puerta del cielo y estaba San Pedro. Y dice: mire, San Pedro, lo que ha pasado, ¿qué tal? Dice: ay, sí, dice, pero eso no son méritos para poder entrar en el cielo. Dice: no, San Pedro, es que nosotros queríamos casarnos. Dice: cásenos usted. Dice: no, yo no. Para casar tiene que ser un cura. Pues mire, entre usted al cielo y que venga uno y nos case. Bueno, fue San Pedro para adentro y ellos se quedaron allí a esperarle. Cuando ya sale San Pedro y dice: pues lo siento mucho. Dice: tienen que ir ustedes para el infierno porque en el cielo no hay ningún cura. Yo podría contarles cosas que ocurrieron cuando aparecen cuentos al amor de la lumbre por primera vez en el año 84, ¿no? Empezaron a llegar protestas y la editorial llegó un momento en que empezó a dudar, ¿no? Y con buen criterio el editor dijo que no, que ese libro seguía así, tal como estaba. Se repitió algo que había ocurrido ya con los hermanos Grimm en 1812. La primera edición de los cuentos de los hermanos Grimm incorporaba todos los elementos de truculencia, de erotismo, de escatología, de todo. Bueno, se formó un escándalo tremendo. Y a partir de la primera edición ya ellos mismos metieron la tijera. Es una triste historia, pero es una historia verdadera. Después de haberlo recogido y puesto en texto, siempre le queda a uno la sensación de que no sabe cómo el padre que acaba de comprar el libro y piensa que va a contarle una cosa muy apropiada al niño, en cuanto empieza a leer y se dé cuenta de tal. Y efectivamente me ha contado algún padre que, bueno, si no me parecía adecuado yo le cambiaba digo, bueno, pues eso es un poco el origen de las variantes, ¿no? Tú has hecho ahí tu propia versión y lo adaptas a lo que debe saber tu hijo en ese momento. Los niños estaban allí escuchando las historias de los mayores. Muchas veces no la entendías. Incluso yo contaban historias y la gente se reía mucho de las historias y yo pues no la entendía. Me decía: no, es que eres muy pequeño y no, José Mari, tú no, ya cuando seas un poco mayor ya te das cuenta y tal. Antiguamente se hacía de una forma muy natural porque en las reuniones los que contaban o los que narraban cosas narraban para todos y no solo narraban para los niños. Los niños estaban ahí y aprendían. ¿Qué duda cabe que muchos de ellos son una verdadera enseñanza para los niños? El drama de la pobre niña Mariluz, bueno, pues ya está contado, Caperucita Roja.
Ya nos ha hablado del peligro de la niña y el bosque y el lobo, etcétera. El cuento equivale a Caperucita en España es La niña del zurrón, uno de los más extendidos y de mayor raigambre en la cultura hispánica, y viene a ocupar funcionalmente el sitio que tiene Caperucita en la tradición francesa. Era una chica que tenía una familia muy pobre. Su madre había heredado un collar y su madre no se lo dejaba poner. La nena decía, déjame el collar, que salga, que me lo ponga. Y le decía a la madre, que no, cuando seas mayor, tú cuando seas mayor lo vas a heredar. Pero un día la madre se fue al médico y la chiquilla cogió el collar y se lo puso. Y salió a la calle y todas las amigas, ay, déjanos el collar, ay, qué collar más bonito que es. No, 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 que es mío, ay, que no es mío, que mi madre no lo sabía. Estuvo jugando con ellas y se pasaron la tarde jugando, brincando y jugando y todo eso, y a la noche cuando se iba a ir a su casa, el collar no lo llevaba. Un hombre que le decían el morrón estaba vigilándola detrás de un árbol. Y ya cuando se quedó sola, se acercó a ella y le dijo, ¿qué te pasa, niña? Pues que yo he cogido un collar que mi madre no me dejaba y lo he perdido y ahora no quiero ir a mi casa. Ah, pues no llores, vente conmigo a mi casa y yo mañana te acompaño y se lo digo a tu madre y verás cómo no te pasa nada. Pero se la engañó, se la llevó a su casa y ¿qué hizo? Meterla en un saco y por la mañana iba por los pueblos con ella metido en el saco y con un garrote que llevaba le daba al saco y le decía, canta, morrón, que si no te doy un garrotón. La niña no se atrevía ni a gritar de miedo que tenía, pero sí iba constantemente sollozando, llorando en silencio. Pues dijo, más cantando que llorando, en un zurrón voy metida y en el zurrón moriré, por un anillo de oro que en la fuente me dejé. Al mendigo le pareció muy bien la cuarteta y le dijo, pues muy bien, esto lo tendrás que repetir donde quiera que haya gente y yo te amenace. Se fue rápidamente a un pueblo que él sabía que había feria y en cuanto llegó allí y vio gente reunida más o menos, pues puso su zurrón en el suelo y repitió la frase ya tan consabida. Amenazante, una actitud muy amenazante, le dijo, zurrón, canta, y si no, te daré con esta lanza en la panza. Por un collar de plata que en el campo se me perdió, por mi padre y por mi madre, por eso ahora lloro yo. Canta, morrón, que si no, te doy un garrotón. Y la madre lo estaba oyendo y dijo, ay, esa es mi niña, esa es mi hija. Proust lo dice con toda claridad, dice, el comienzo de todas las literaturas es folclore en signos gráficos. Todas han nacido pues poniendo por escrito lo que circulaba entre la gente. Y además es muy curioso porque desde muy antiguo se hacía para que no se perdieran. Estamos repitiendo un poco lo mismo, lo que pasa es que ahora parece que es verdad, porque claro, la sociedad actual y la forma de entretenimiento familiar y de grupo, bueno, pues yo diría que han cambiado, que casi han desaparecido. Es una tradición que ahora se pierde, pero vamos. ¿Verdad? No, esto es una lástima, pero se va perdiendo poco a poco. Yo que supongo que está perdido todo ya esto, ¿eh? Sí. En su ver lo que has dicho, con la televisión, con el internet y todo esto, pues hoy es un otro mundo que vivimos. Después de mí, que yo sepa, no hay ningún interesado en los cuentos. Mis hijos han estado muy atareados en sus estudios y en sus cosas y no han tenido mucho tiempo porque los cuentos hace falta tiempo. Y una cosa que hace que los cuentos aquí se contaran y se conservaran era que no había otra cosa. Estamos hablando de centenares de cuentos, que eran los que entretenían de verdad a la gente durante muchísimo tiempo, siglos. Hay que crearle nuevos espacios. Yo lo llamo la teoría del trasplante, el coger el cuento y llevarlo a la escuela, por ejemplo. Yo siempre digo que lo mejor es que el maestro o la maestra se aprendan el cuento y lo cuenten, porque los niños así lo van a recibir mucho mejor, porque la naturaleza propia del cuento es ser contado en grupo. En el gallinero todos están muy contentos, porque se van a celebrar las bodas del gallo Perico. Y el gallo Perico va a traer un montón de invitados, incluso su sobrino el gallo Quirico. Así que el gallo Quirico se lava, se pone muy guapo y sale de su casa. Nada más salir, ¿sabes lo que se ha encontrado? Una caca de vaca. Y dentro de la caca de vaca, un grano de trigo. Y el gallo Quirico se pone a pensar,
¿pico o no pico? Porque si pico, me mancharé el pico. Pero si no pico, ay, si no pico, con lo bueno que estará ese Kiko. La verdad es que me he encontrado con muchas sorpresas en tantos años trabajando con los cuentos populares. Digamos, de mi aportación propia, yo destacaría la teoría de cuento y contracuento. Un cuento es lo que es, pero además hay un cuento que lo cuenta al revés, ¿eh? Por ejemplo, el gallo Quirico tiene su contracuento en el medio pollito. El gallo Quirico es un cuento de un gallo presumido que intenta involucrar a todo el mundo en su problema, que se ha manchado el pico con caca de vaca y necesita que alguien se lo limpie para llegar a las bodas del tío Perico. Y todos le van diciendo que no, y al final pues el burro, que es el último, le pega una patada al gallo y lo lanza por el aire y llega a la boda del tío Perico, y allí el primero que lo pilla es el cocinero y dice: hombre, pájaro que vuela, la cazuela, plaf. Es un cuento que se ha contado toda la vida en España. Y un día me encontré con el medio pollito. Es justamente lo contrario. Es medio pollo que nace de una apuesta a medias entre dos vecinas, una pone los huevos y otra pone la gallina clueca, y con tan mala suerte que solo sale un pollito. Y dicen las vecinas: ¿qué hacemos? Y dice: pues lo partimos por la mitad, medio para cada una, ¿no? Y una cogió su mitad y le tenía hambre, lo asó y se lo comió. Y la otra le dio pena, lo echó al gallinero. Y allí, escarbando, el medio pollito se encontró un dinero. Exactamente medio real de plata. En el momento en que pasaba por allí, pues el de siempre, el hijo del rey, que le dijo: medio pollito, ¿me prestas tu medio real? ¿Y para qué lo quieres? Para casarme. ¿Me lo vas a devolver? Sí, dentro de un mes. Y el hijo del rey se fue y no volvió. Y el medio pollito salió de su gallinero un día a llegar al palacio del rey para recuperar su medio real. ¿Quién triunfa? El ser que es capaz de buscar aliados, de llegar al palacio del rey y darle una lección al rey. ¿Qué quería decir esto? Pues que se contaban los dos cuentos, con lo cual se articulaba en la mente del niño un sistema doble para entender el mundo de lo que ocurría en un caso y lo que ocurría en el otro. El ser presumido y el ser indefenso. Pero además esto no tiene moraleja, con lo cual se confiaba en que la mente del niño era la que construía el sistema de los dos cuentos y lo que eso significaba. Y el medio pollito cantaba una cosa que decía: pío, 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 quiero lo que es mío. A ver todo. Pío, 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 quiero lo que es mío. Otra vez. Pío, 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 quiero lo que es mío. Y colorín colorado, este medio cuento se ha acabado. Los niños son los grandes amigos de los cuentos. Los niños tienen un respeto enorme por las historias. Los niños, cuando ven que una persona mayor se dedica a hablarle durante unos minutos, está viendo que esa persona le da importancia a él. Entonces, yo siempre digo, si queréis ser alguien especial para los niños, contarle cuentos. Porque esos niños van a saber que vosotros los queréis. Lo que ha fallado en los últimos 60 o 70 años ha sido esa posibilidad de combinar la experiencia con la ingenuidad y con la capacidad de asombro o el interés por la propia vida. Yo creo que en la actualidad hay una tendencia a volver a unir a las generaciones más separadas, ¿no? De manera que los abuelos puedan contar a los nietos sus experiencias y puedan decir un poco cómo hay que comportarse. Un abuelo que no tenga una audiencia realmente acaba olvidando el cuento, pero son los niños los que lo piden. Y como piden cuentos, los abuelos siguen manteniendo en su memoria los cuentos vivos y se siguen contando y se sigue reuniendo la gente alrededor de una historia que se contó hace cientos o miles de años. Y entonces, pues, se le perdió. No, ella quería que le devolviera el carrete del hilo y el gato le dijo: si tú quieres que yo te dé el carrete del hilo, tú me tienes que dar a mí un tazón de leche fresca. Sí. Entonces, ¿dónde se va Juanita? A ver, ¿a quién busca Juanita? A la vaca del campo. A la vaca del campo. Y le dice: señora vaca, ¿me da usted la leche fresca para Carbonerito? Para que Carbonerito me devuelva mi carrete de hilo y yo pueda hacerle el traje a mi muñeca. Dice: si tú quieres que yo te dé la leche fresca, tienes que darme hierba verde. Entonces Juanita se fue a buscar el prado. Y le dijo: venga. ¿Qué le dijo? Que fuera a buscar la nube para que el prado estuviera verde. Entonces llovió y empezaron a salir la hierba y creció mucho el prado. Y creció mucho el prado. Y le dio leche y le dio la hierba a la vaca para que le pudiera dar la leche para Carbonerito.
Otro